tensión en la parte norte de Sudamérica luego de la decisión del gobierno venezolano, confirmada esta noche, de anexar derechamente una parte de Guyana, un país vecino, específicamente la zona de Esequibo. La tensión se ha traducido en que esta noche incluso fuerzas militares brasileñas se trasladen hasta la frontera con esos países. Tema de análisis, por supuesto, para Paz Zárate, nuestra columnista, abogada internacionalista, por cierto, que está todos los martes aquí en Tele 13 Noche. ¿Cómo estás, Paz? Preocupada, me imagino, ¿no? Así es, Álvaro. Expliquemos bien, bueno, Guyana es un territorio que conocemos poco, sí, que es vecino de Venezuela y que mantenía hace un buen tiempo esta disputa en un territorio que además es rico en varios recursos naturales. Así es. Bueno, esta es la zona de Sudamérica. Ellos son países de nuestra región. Lo que pasa es que tal vez los estudiamos menos en el colegio. Entonces, vecinos de Venezuela son Guyana, Surinam y la Guyana francesa. Sí. Guyana fue parte del Imperio Británico, se hizo independiente y la verdad es que es un país que es bastante rico en minerales y en hidrocarburos, pero estos descubrimientos son recientes. Eso está por un lado. Por otro, Venezuela hace mucho tiempo viene diciendo que el laudo que fijó el límite entre los dos no fue un laudo sujeto a derecho. Nosotros sabemos de eso porque nosotros con Argentina, por ejemplo, tuvimos nuestro vecino que dijo el laudo es nulo. Sí, y después de eso, preparación para guerra entre los dos países. Claro. Aquí es preocupante porque en el fondo, a mí me recuerda un poquito el conflicto, cómo comenzó el conflicto de las Malvinas. Había una dictadura en el poder que estaba viviendo un momento de decadencia política y económica y esa es un poquito la situación de Nicolás Maduro. Esto tiene que ver, uno, si efectivamente hay una disputa histórica que actualmente se está resolviendo ante la Corte Internacional de Justicia. Falta mucho para que haya un fallo que probablemente confirme la frontera que existe, número uno. Dos, está la situación política de Maduro, que él el próximo año enfrenta una elección presidencial y le interesa quizá encender o atizar este fuego nacionalista. Claro. Y tres, efectivamente, que desde hace unos 7 u 8 años está claro este descubrimiento de grandes depósitos de petróleo que corresponden a 2/3 de Guyana. No se está anexando un poquito, se está anexando la mayor parte del país vecino. 2/3. Yo estuve en Guyana hace algunos años, cuando todavía no se descubrían todas estas riquezas y era uno de los países más pobres del continente y hoy día aparece con unos crecimientos económicos espectaculares producto de esta proyección. Y fue el paralelo que haces con las Malvinas, Paz, porque eso es en el fondo una dictadura que está con problemas y que despierta, ¿no?, esta causa que podría, no queremos eso, pero terminar en una situación bélica, ¿no? Sí, así es. Además hay que decir que Venezuela es aliada de Rusia y aliada de Irán. Tenemos 2 guerras grandes en este momento sucediendo a nivel mundial, por lo tanto las potencias no tienen un gran incentivo para intervenir en esto, a pesar de que en principio en otro contexto geopolítico yo creo que Maduro no se atrevería a llegar tan lejos. Exacto. Entonces hay movimiento de tropas, efectivamente. Es cierto que este territorio por la parte de Venezuela es mayormente una selva, sería muy difícil acceder, pero hay otras formas de atacar a Guyana que tampoco tiene como defenderse porque su prosperidad es reciente y no se ha traducido en una defensa. Claro. Ahora, lo otro, yo creo que hay que sopesar el factor político aquí de Maduro, porque Venezuela ya tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo hoy, claro, pero no las puede aprovechar. Sí. ¿Y Brasil qué papel juega? Ya decíamos que movilizó tropas, pero ¿qué relación tiene con Guyana, por ejemplo? ¿O quiénes son los aliados de Guyana acá en este caso? A ver, Brasil pasar por Brasil sería una forma de invadir Guyana porque el territorio es mayormente selvático. Entonces, eso es cierto. Pero hay otras formas de ataque y sobre todo si hay una alianza militar con Irán o con Rusia. Entonces eso no se descartaría. También por mar, también estas cosas son posibles. Entonces, por una parte. ¿Quiénes son los aliados de Guyana? Bueno, ciertamente el Reino Unido, Estados Unidos y podríamos decir en términos más grandes la Unión Europea porque los vecinos de Guyana, Surinam, por ejemplo, que pertenecía al Reino de los Países Bajos, sí, y la Guyana francesa, que sigue perteneciendo a Francia. Entonces sí, yo creo que hay un interés de la Unión Europea. Esta noche se dice que el Departamento de Estado norteamericano está reevaluando la situación de las sanciones en contra de Venezuela. Que son sanciones que tienen, digamos, es solo normal cuando un país se anexa una parte de otro. Y lo mismo pienso que hará el Reino Unido y la Unión Europea. El tema es que en América Latina nosotros no resolvemos nuestros problemas fronterizos con guerra. Y yo creo que hoy se está abandonando la solución pacífica de controversias actualmente en curso para este laudo, porque supongamos que efectivamente Venezuela tuviera razón
tendría que esperar que hubiera una sentencia que Por así supuesto. lo confirmara. No por la fuerza. Mira, te invito a revisar un tuit de Maduro de esta noche donde se puede ver con mayor claridad la aspiración venezolana. Mira, dice nuevo mapa de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Resultado de... Esto te voy a preguntar, ¿de qué referéndum se habla acá consultivo del 3 de diciembre? ¿Esto tiene alguna validez? Bueno, este fin de semana efectivamente Venezuela hizo un referéndum que no cumplió ninguna condición de legitimidad. Por ejemplo, las autoridades venezolanas dicen que votaron 10 millones de personas y los reportes independientes que votó 1.5, es decir, que a la población no le interesó. Y sobre la base de ese presunto referéndum, que en realidad el resultado no es creíble, ellos se arrogan la posibilidad de anexar Guyana. Y que quedaría así el mapa venezolano, o sea, crecería de manera notable porque, como tú mencionabas, son 2/3 del territorio de Guyana, que no es un país tan extenso, pero no es chico. Es un territorio con recursos importantes. Es el equivalente a todo el norte de Chile o el tamaño de Portugal. Imagínate. No es chico para nada. Imagínate. Bueno, vamos a quedar muy atentos a esta situación que golpea la mesa, que sorprende a muchos en términos de la decisión que tomó Venezuela, para hablar muy brevemente de lo que pasó con Fujimori esta tarde, Paz, y esta decisión de este órgano legislativo, este órgano judicial del Perú, quiero decir, que libera contra todo pronóstico a Fujimori. Así es. Bueno, esto es también preocupante porque al hacer esto, en el fondo, Perú entra en desacato de las órdenes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, en este momento debería activarse un mecanismo que existe en el sistema interamericano donde se comunica esto a la Asamblea General de la OEA. Por más que la OEA esté desacreditada, el sistema de derechos humanos de nuestra región funciona bastante bien. Y la sentencia que cumplía Fujimori, una sentencia de la cual estaría siendo exento, estaría siendo indultado, es una sentencia a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su tiempo en el poder, cuando, también hay que decirlo, el país luchaba contra Sendero Luminoso. Pero él se le acusa específicamente de ser quien dio la orden de matar 25 personas en 2 casos bien conocidos, en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Así que yo creo, bueno, esto ya ha generado mucha polémica. De hecho, ese indulto fue otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego fue objeto de muchos litigios y finalmente termina esta validación ante el Tribunal Constitucional peruano y bueno, y con mucha resistencia por parte de las víctimas, de los familiares de las víctimas, que obviamente están en contra de la situación. Y que de alguna manera, como tú dices, se contradice con la justicia supranacional, ¿no? Eso hay que ver qué pasa. Ciertamente, pero además hay otra cosa polémica, se hace sobre base humanitaria. Es decir, una liberación por base humanitaria, nosotros conocemos lo muy discutida y divisiva que puede ser. Paz Zárate, muchísimas gracias. Completos reportes, análisis, columnas internacional a propósito de lo que pasa en Venezuela y también en Perú.